Hoy he titulado la prédica de esta mañana, Buscando un avivamiento. Y no solamente es por todo lo que ha pasado en una capilla de un colegio en Kentucky, sino por diversas circunstancias. Creo que estaba hablando con un hermano hace un momento al respecto y pensé que era solamente yo el que sentía o percibía que hay un ambiente un tanto tenso en general, no solamente en la iglesia, en el país, en diversas partes del mundo por diferentes temas, diferentes cosas que están viniendo, que se están dando. Yo creo que necesitamos volver a la palabra. Porque cuando llegan noticias de avivamientos a lo largo del mundo, lo primero que yo creo que viene a nuestra mente es cuán hermoso sería tener un avivamiento como ese en nuestra iglesia. Es un pensamiento sano, claro que sí. Creo que sería increíble que el Espíritu Santo se mueva de esa manera en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Sí, es verdad, sería una gran bendición. Yo creo que es un gran anhelo que todos necesitamos perseguir. Por eso quiero hablar de perseguir un avivamiento. Y lo que creo que no sabemos, porque tras hablar con algunas personas sobre cuál es el concepto que tienen de un avivamiento en base a las Escrituras, algo que no se sabe mucho es cómo inicia un verdadero avivamiento, porque aquí tenemos que entender que existen diferentes tipos de avivamientos, pero hay verdaderos avivamientos generados por el Espíritu Santo con un pueblo con una convicción. Hablando un poco de la historia de nuestro país, muchos afirman que hubo un gran avivamiento en los años 70. Ok, personalmente discrepo de esa afirmación, porque en realidad gran parte de muchas circunstancias actuales, como pensamientos, corrientes, desorden y de diferentes circunstancias provienen de ese tiempo. Y en realidad yo tengo fundamentos bíblicos, teológicos e incluso históricos para afirmar lo que digo, porque estaríamos echando o de lado o olvidando lo que el Señor hizo en los primeros años, los primeros avivamientos que se iniciaron, por ejemplo, en 1827, cuando el primer colportor comenzó a repartir Biblias y evangelizar al ejército liberador en ese tiempo a cargo del mariscal Sucre. Dejaríamos de lado el primer mártir que murió en Bolivia, en Cotagaita, por el evangelio, por predicar la palabra. Estaríamos olvidando a José Mongiardino, el primer mártir boliviano. Estaríamos dejando de lado el primer gran y real avivamiento que vino a nuestro país a través de un gran hombre de Dios llamado Archibald Ricky, quien estableció la primer iglesia cristiana evangélica en nuestro país cerca de los años 1900, en realidad 1898. Ese fue el primer gran avivamiento, porque no solamente se estableció la primera iglesia, sino que se predicó la palabra con denuedo y la gente comenzó a nacer de nuevo y a crecer en el Espíritu. Wow, estamos hablando de más de 100 años de historia de la iglesia en Bolivia. Yo creo que si en realidad queremos saber cuál es el primer paso para un verdadero avivamiento, tenemos que ir a las Escrituras. No hay otra fuente. Es más, ahí encontramos ejemplos vivos. Y voy a darle solamente 3 para que veamos un común denominador. El primer ejemplo, el avivamiento que se dio durante el reinado del rey Josías. Tal vez muchos lo conocen. Yo les pido que lo lean con mucho detenimiento en sus hogares, porque está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22 y también capítulo 23. ¿Cuál fue la característica de ese avivamiento? Lo primero que pasó fue que se encontró la ley, porque hubieron reyes anteriores que se dedicaron a destruir el culto al verdadero y único Dios. Y entonces los profetas en ese tiempo, con temor de la palabra y de las Escrituras, escondieron la ley. Y durante el reinado de este rey, se encontraron las Escrituras, se encontró la ley, se encontró el Pentateuco. Lo que hasta ese momento fue revelado por Dios.
Y después de haber sido encontrada la ley, se la leyó. La gente la leyó, la conoció, se la escuchó. Tal vez muchos por primera vez. Y lo más importante, se tuvo convicción de pecado. La gente se humilló, se arrepintieron, limpiaron la ciudad de ídolos, limpiaron el templo, limpiaron sus corazones de idolatría y de todo aquello que no le agradaba al Señor. Y eliminaron a todos los sacerdotes paganos. Ese fue un gran avivamiento en los tiempos de los reyes. ¿Quieres un ejemplo más? Te doy otro. Después del exilio. El avivamiento durante Esdras y Nehemías. Puedes leerlo en Nehemías capítulo 8 y capítulo 9. Y fue impresionante ver después de que se levantó el templo, se levantaron las murallas. Estos dos hombres de Dios, junto con los príncipes que en ese momento provenían de la tribu de Judá, reunieron a todo el pueblo sin excepción. Y dice la palabra que desde la mañana, desde el alba hasta el atardecer, básicamente todo el día, hicieron algo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se leyó la palabra de Dios. Se enseñó la palabra de Dios, se escuchó la palabra de Dios. Y también se tuvo convicción de pecado, se confesaron los pecados, se abandonaron los pecados y se arrepintieron. Pues todo el día se leyó la ley y la palabra de Dios. Y tal vez podemos pensar que los avivamientos son exclusivos de grupos grandes. No es así. Los avivamientos comienzan en el corazón de un creyente. Y te puedo dar el ejemplo hermoso, a mí me encanta este ejemplo. Ya en el Nuevo Testamento, de dos discípulos de Cristo que después del tiempo de la crucifixión estaban camino a Emaús discutiendo entre los dos, y Jesucristo ya resucitado, sin que los reconocieran, se presentó delante de ellos. ¿Y cuál fue la característica del avivamiento de estos dos hombres? Que el Señor, como dice las Escrituras en Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante, el Señor les abrió las Escrituras y les comunicó lo que de Él decían las Escrituras, todo el Antiguo Testamento hasta ese momento. Y dice la palabra que le fueron abiertos los ojos. Y lo que más me encanta es que ellos mismos dicen que sus corazones ardían cuando el Señor les abría las Escrituras. Porque eso le dicen al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abrió las Escrituras? Ese es avivamiento, es un fuego que consume el corazón y que lo que hace es mostrarte que todo verdadero avivamiento individual, colectivo, tiene como principal paso la palabra del Señor. Sin la palabra del Señor, sin la predicación de las Escrituras, no existirá un verdadero avivamiento. No habrá. Porque ese es el factor común en los ejemplos que yo les he dado. La palabra y su correcta interpretación. La convicción de pecado y llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Eso es indivisible. Cuando tú veas un verdadero avivamiento, estos dos elementos estarán siempre. La predicación y la correcta interpretación de las Escrituras. Y por otro lado, la convicción de pecado y llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Y eso da como inicio un verdadero avivamiento. Pero ojo, no solo en un lugar, en un día, en un periodo determinado, sino que este avivamiento reflejará una vida cotidiana entregada al Señor. Porque seamos honestos, ¿de qué sirve tener un gran avivamiento que dure un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes entero, y después volvamos a nuestra vana manera de vivir? ¿De qué nos serviría? Más bien nos convertiría en piedra de tropiezo. Porque la gente podría decir, ¿pero qué? ¿Qué no aquel hombre estaba de rodillas adorando y alabando al Señor y confesando sus pecados y otra vez está maltratando a su familia? ¿Que aquella persona no estaba arrodillada y llorando y cantando y otra vez está engañando en su trabajo?
porque no sería un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento traería convicción de pecado, y aquel que pecaba se arrepiente y no vuelve a hacer lo mismo. Aquel que estaba arrodillado orando, alabando al Señor, tiene una vida que la gente cuando lo ve dice: no puedo creer porque yo sabía quién y qué hacía esta persona, pero ahora es otra. Porque a partir de ese momento comienzan a ver a Cristo en su corazón. Ese, hermanos míos, es un verdadero avivamiento que todos necesitamos perseguir. Y, ¿por qué no?, alcanzar. El propósito que tengo para esta mañana es escuchar el llamado de Dios a que juntos todos nosotros tengamos convicción de pecado. Y que esto, hermanos míos, nos lleve a arrepentirnos. Que cambiemos nuestra vana manera de vivir. Y me impresiona cómo el Señor va ensamblando las piezas. Porque hoy continuamos con la carta de Judas. Ustedes saben que hemos iniciado hace un par de domingos atrás la lectura de la carta de Judas y vamos a leer los versículos 5 y 7. Y les pido que me acompañen con sus Biblias. Judas capítulo 1, solamente un capítulo, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. A ellos los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Wow, son palabras bastante fuertes que Judas nos da a través de esta carta. Pero yo creo que necesitamos interpretarlas correctamente para aplicarlas a nuestra vida. Y que veamos cómo el Señor nos está llamando a arrepentimiento hoy a todos nosotros en diferentes áreas. Quiero recordarles rápidamente que en los primeros 4 versículos vimos cómo Judas pone claro verdades del Evangelio, verdades doctrinales que no podemos dejar de lado. Primero, sabemos que y hemos visto que el título máximo de honor para cualquier creyente es el de siervo. No podemos pretender perseguir títulos mayores. Tú quieres tener un título, no puedes tener uno mayor a tu Señor, y el Señor por nosotros se hizo siervo. Entonces, ¿qué mayor honor que es llamarnos siervos del Señor? Vimos que somos llamados, santificados y guardados por Dios para su servicio. Encontramos que su misericordia nos ha sido extendida porque Él es rico en misericordias. Hemos entendido que su paz nos llena y nos da certidumbre y firmeza. Y entendemos que es su amor el que nos impulsa en cualquier situación. Hermanos, hemos visto que el propósito del escrito de Judas es que nosotros los creyentes contendamos ardientemente, pero no nos está llamando a pelear con las personas que no comparten nuestra fe. Nos está llamando a luchar por la fe, a defender la fe que nos ha sido dada. Y somos llamados a defenderla de falsos maestros que tergiversan las escrituras y enseñan cosas contrarias a la palabra. Y ahora en estos 3 versículos que estamos viendo, Judas nos da 3 ejemplos de situaciones que diferentes participantes tuvieron. Y cómo Dios lidió con ellos. Y cómo esto nos enseña qué debemos hacer. Y a través de esos 3 ejemplos podemos poner las bases para que podamos comprender cómo y qué es lo que está haciendo el Señor al llamarnos al arrepentimiento, a llamarnos a entender qué es convicción de pecado en nuestras vidas. Yo quiero tomar estos 3 ejemplos, pero por razones ilustrativas los voy a tomar en orden inverso. ¿De acuerdo? Quiero comenzar con la manera en la cual el Señor trató a los perversos. Y lo leemos en el versículo 7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales
De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Está hablando de un conjunto de ciudades, 5 en realidad, y se conocía esta región como la Pentápolis, y estaba cerca del río Jordán, y también cerca al Mar Muerto. Y se dan los nombres de estos 5 lugares, pero generalmente conocemos solamente Sodoma y Gomorra, pero son 5. Génesis 14:8 nos habla de esto. Dice, entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboyín y Bela, o también conocida como Zoar. Son las 5 ciudades que formaban la Pentápolis. 5 ciudades tremendamente pecaminosas, cuya manera de vivir iba en contra de la naturaleza o en contra de la naturaleza. Y el juicio divino contra estas ciudades se debió, uno, como dice el escrito, la carta, a fornicación y porque fueron en pos de vicios contra naturaleza. En realidad, si leemos literalmente el escrito en el texto original, podemos ver que dice que su pecado fue de fornicación yendo detrás de otra carne. Vamos a ver esto. ¿Qué significa? Porque se está refiriendo a un pecado específico. Y si ustedes van al relato de Génesis 19, léalo también en sus casas, por favor. Génesis capítulo 19, vemos que unos ángeles llegaron a la casa de Lot para llevarlos, para salvarlos de la destrucción que iba a llegar a este pueblo. Y la gente, los hombres de ese lugar, se anoticiaron que habían gente nueva. Ángeles, obviamente, encarnados, digámoslo así, materializados con aspecto de hombre para llevar a Lot y a su familia. Entonces los varones de esa ciudad fueron a golpear la puerta de Lot y dijeron, queremos conocer a estos hombres. Esa palabra utiliza la Biblia, pero el contexto no es de que queremos conocerlos, preséntanoslos. No está hablando de eso. Está hablando de que ellos querían abusar físicamente, sexualmente de estos hombres. Ese era el contexto que ellos tenían. Esa era su perversa manera de vivir. Y su pecado fue tan perverso que simplemente clamaba hasta el cielo, como dice Génesis 18, versículo 20. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esta es una advertencia a quienes desafían a Dios, practicando la injusticia y llevando vidas opuestas a la moral y a la ética bíblica. Hermanos, necesitamos escudriñar nuestro corazón esta mañana. Porque Judas advierte a estas personas perversas que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. ¿Cuál es la aplicación de este tiempo tan complejo y perverso para nuestra vida hoy, acá, en este tiempo? Pues las Escrituras son plenamente aplicables para nuestra vida. Hoy el Señor nos habla claramente y nos pide que todos nosotros, sin excepción, dejemos de lado cualquier conducta, cualquier pensamiento o cualquier palabra que desafíe la justicia y el diseño de Dios. Hermanos, debemos dejar esto. Y el pecado de cual hablo de manera específica es dejar de lado cualquier cosa que vaya en contra del diseño divino y la institución matrimonial que tanto ama, valora y cuida a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hacían estos hombres perversos en Sodoma y Gomorra. Ahora, hermanos, yo quiero decirte que el Señor nos está llamando a esto. Pero el Señor, en toda su gracia y misericordia, aún tiene tiempo para nuestra vida. ¿Cuál es el diseño divino del Señor para la familia? ¿Un esposo amoroso y dedicado a su familia? ¿Una esposa sujeta al varón que los respete? ¿Hijos sujetos a sus padres? Ese es el diseño divino. Varón y mujer. Cabe recalcar. Wow, entonces tú puedes decir, yo he pasado por tiempos duros y
no ha funcionado y he terminado divorciado o divorciada. Tal vez ahora estás viviendo o estás pasando por una relación que no le agrada al Señor. Y lo que estás haciendo no está honrando el diseño de Dios hasta para la sexualidad dentro del matrimonio. Tú puedes decir muy bien, yo ya no hay razón para mí. Yo quiero decirte que estás equivocado, porque el Señor hoy puede restaurar y restablecer tu corazón. El Señor puede sanar tu vida, el Señor puede entregarte cosas nuevas que antes tú no podías entender y conocer. Pues a través de tus circunstancias el Señor hace de ti alguien que puede ministrar a gente que está pasando por ese momento. ¿Cuántas mamás pueden decir, yo hubiera querido escuchar esto antes porque ahora no tengo una buena relación con mis hijos? El Señor es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Él puede traer orden a tu vida, cualquiera sea tu circunstancia. Simplemente necesitas arrepentirte de tu pecado, entregar tu vida al Señor y decirle, sin ti no quiero dar un paso más. El Señor puede limpiar tu corazón. El Señor puede limpiar la relación que tienes. El Señor puede entregarte una vida completamente sana y nueva para que el ministerio que Él te ha dado y al que Él te ha llamado en la vida en general sea fructífera. Pero necesitamos arrepentirnos. Tal vez la familia está bien. Ante los ojos de las personas está el esposo, la esposa, los hijos. Pero ¿cómo está el trato entre las parejas? ¿Cómo es el trato de los padres a los hijos? ¿Cómo está el trato de los hijos a los padres? Hoy es tiempo de poner esto en orden y arrepentirnos de nuestra manera de pensar, nuestra vana manera de pensar. Pues Jesús puso en claro cuál es el principal problema para que las familias no cumplan el diseño divino. ¿Sabes cuál es? La dureza de corazón. Es nuestra dureza de corazón la que debe ser destruida. Y nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y entregarnos al Señor. ¿Tú quieres ser un esposo, un hombre conforme al corazón de Dios? Pregúntale al Señor qué quiere para tu familia. ¿Tú quieres ser una mujer, una esposa conforme al corazón de Dios? Pregúntale al Señor a través de las Escrituras qué quiere para tu vida. ¿Cómo ser padres conforme al diseño divino? ¿Cómo ser hijos conforme al diseño divino? ¿Cómo ser abuelos conforme al diseño divino? Dando el verdadero y correcto orden en la familia. El Señor hoy puede sanar tu situación. El Señor hoy puede sanar tu circunstancia. Aun cuando hayas atravesado por divorcio, por separación, por problemas, por rupturas, hoy el Señor puede traer orden a tu vida y puede hacer de ti un hijo y una hija de Dios con todas las prerrogativas. Porque el Señor ama y a quien toma por hijo, en él y en ella cumple su propósito. Y el Señor cumplirá su propósito en ti. Arrepintámonos, hermanos, de nuestra vana manera de vivir. Arrepintámonos de nuestro corazón endurecido y pongamos el orden correcto en nuestra vida y en nuestra familia. Porque el segundo ejemplo que nos da es cómo Dios trata con los indignos. Porque el segundo ejemplo que Judas nos da habla de los ángeles que se hicieron a ellos mismos indignos. Porque Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este es un ejemplo basado en un pasaje que tiene mucho por ser develado, mucho por ser enseñado. Pero se los voy a resumir de la siguiente manera. Génesis capítulo 6 nos relata un pecado cometido por ángeles que habiendo abandonado su morada eterna, es decir, ángeles caídos que decidieron desobedecer deliberadamente a Dios, se materializaron y tuvieron hijos con mujeres, con hijas de Dios, en este mundo. Pedro se refiere también a este episodio y nos habla de la acción de Dios para con estos ángeles. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos habla y nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Wow, el juicio para el que están reservados es el juicio final sobre los ángeles que decidieron pecar deliberadamente contra Dios. ¿Y sabes cuál es el veredicto? Van a ser arrojados al lago de fuego perpetuamente, como lo relata Apocalipsis capítulo 20. Y estarán ahí junto con todos los pecadores. De estos ángeles que decidieron desobedecer a Dios abandonando su morada, fueron encerrados en prisiones perpetuas. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy en día? Porque de esta acción podemos aprender que ningún pecado de rebelión contra Dios quedará sin consecuencias en esta vida o en la próxima. Escucha bien, ningún pecado de rebelión contra Dios quedará sin consecuencia. Es más, al pecar deliberadamente contra Dios, nosotros, los hijos de Dios, no solamente nos hacemos indignos del supremo llamamiento que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo, sino que también nos da una severa advertencia. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué queda entonces? Versículo 27. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto debería estremecer nuestro cuerpo. Porque tristemente muchos creyentes deciden pecar deliberadamente. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás mancillando el nombre de Cristo. Estás mancillando el nombre de Cristo. Si tú sabes hacer las cosas correctas conforme a las Escrituras y no las haces, ¿qué dice la palabra? Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero decides no hacerlo. Tú sabes qué es lo que no tienes que hacer y decides hacerlo. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuántas veces por necios hemos escuchado y entendido lo que debemos hacer, pero no lo queremos hacer? ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Por nuestro orgullo. ¿Cuántas veces pensamos que nuestra manera de ser es la que todos deben seguir? ¿Cuántas veces hemos pensado que lo que creemos nosotros es lo correcto? Hermanos, ¿qué es lo correcto? Lo que dice la palabra. Eso es lo correcto. Esa es nuestra regla de vida y de verdad. Así que no es lo que pensamos, no es lo que creemos, es lo que el Señor dice. Así que necesitamos arrepentirnos también de esto, de nuestra actitud, de nuestras palabras. Basta de hombres y mujeres que son uno en la iglesia y otra completamente distinta de lunes a sábado. Basta. Es tiempo de hombres y mujeres, una nueva generación que se levante y diga, yo sé en quién he creído. Yo he puesto mi fe en Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo. Y su vida refleje eso. Su pensar refleje eso. Su actuar refleje eso. Sus palabras reflejen eso. El trato con los demás refleje eso. Basta de hombres y mujeres que dicen una cosa en la reunión de iglesia, pero afuera son completamente distintos. Basta de gente que dice, la Biblia es para los domingos en la reunión de iglesia,
La Biblia es para todos los días de tu vida, sin excepción alguna. ¿Quieres tomar sabias decisiones? Busca en la palabra del Señor. ¿Quieres vivir dignamente? Busca al Señor en las Escrituras. Necesitamos ser renovados, ser llenos del Espíritu Santo para arrepentirnos de este tremendo pecado de hacerlo deliberadamente en contra del Señor, pese a que ya sabemos, a que hemos pasado tal vez años viviendo en comunidad en la iglesia. Basta de hombres y mujeres que por su capricho personal han tomado un menú de iglesias. Este domingo me voy a reunir en línea con tal iglesia, este domingo me voy a reunir en línea con tal iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a la autoridad establecida por el Señor. Es tiempo de congregarnos presencialmente. Es tiempo de volver a la comunidad que el Señor ha establecido en un solo cuerpo para bendecir a las personas. El tercer ejemplo que el Señor nos da habla de los incrédulos. Y este ejemplo es fuerte porque Judas 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este ejemplo nos está hablando del pueblo de Israel, a quien el Señor salvó de la esclavitud en la tierra de Egipto. Y sabemos cómo lo hizo, con poderosas obras de gracia y de omnipotencia. Hermanos, ¿cómo sacó el Señor al pueblo de Egipto? A través de 10 plagas poderosas y destructivas para el pueblo de Egipto, preservando de una manera impresionante al pueblo de Israel. Tocó el corazón de los egipcios para que cuando el faraón abrió las puertas y el pueblo salió, los egipcios les entregaban oro, plata, riquezas, bienes a ellos. ¿De dónde creen que salieron todo el oro y la plata que se pidió para el tabernáculo? Porque ellos eran esclavos. El Señor puso en el corazón de los egipcios proveer todo lo necesario para que ellos salieran de su esclavitud en riqueza, no solamente espiritual, sino material. El Señor los cuidó en el desierto con columna de fuego y nube poderosa. El Señor abrió el mar para que pasen en seco y destruyó al ejército del faraón. Les dio agua, les dio comida, les dio sustento. Su ropa y sus calzados no se desgastaron ni un poco en 40 años. Les dio sanidad física. Les habló directamente. Se manifestó con poder en el monte cuando entregó la ley. Ponte por un momento en esa situación. Tú eres alguien que vivió desde la esclavitud y fue rescatado y fue testigo de todas las grandes cosas que el Señor hizo. Pero sabes, el punto central en Judas y de este ejemplo está resaltado en el episodio de incredulidad del pueblo en una región llamada Cades Barnea, listos para cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. ¿Sabes? Después de haber presenciado tantas cosas grandes que el Señor hizo, después de haber visto tantas victorias que el ejército del pueblo de Israel tuvo contra otros reyes y otras naciones, se enviaron a 12 espías. 10 tuvieron miedo y dijeron: no vamos a poder. 2 dijeron: ¿cómo no vamos a poder si el Señor está con nosotros? Y la gente decidió creer a 10 que no sabían y no conocían el poder de Dios. Y el pueblo tuvo que vagar 40 años hasta que esa generación perversa muriera y entrara una generación nueva junto con Josué y Caleb, quienes decidieron creerle a Dios. La consecuencia fue eso, el juicio de Dios sobre todos aquellos que dudaron de su poder, que se negaron a hacer lo que Dios les había mandado.
Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado de esa manera? ¿Cuántas veces nos hemos dejado robar la paz? ¿Cuántas veces nos hemos dejado robar la certidumbre por nuestras circunstancias malas a nuestros ojos? Y hemos dejado de lado todas las cosas grandes, buenas y poderosas que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Yo puedo garantizar y dar mi vida por esto, que sin excepción alguna acá, todos pueden dar testimonio de muchas cosas y muchas oportunidades que vieron la mano y el poder de Dios en sus vidas. Pero ¿por qué cuando somos abrumados por la enfermedad, por la necesidad, por los problemas, nos olvidamos de lo que el Señor ya ha hecho? ¿Por qué cuando pasamos por circunstancias difíciles y dolorosas dejamos de lado lo que el Señor ya ha hecho? ¿Qué acaso no es una nueva oportunidad para que el Señor se glorifique en nuestra vida? ¿Qué acaso no es una nueva oportunidad para que el Señor te muestre su amor, cuidado y poder? Hermanos, despertemos. Despertemos. ¿Cuántas veces hemos vivido en glorias pasadas? Cuando el Señor nos quiere llevar a nuevas alturas. ¿Cuántas veces hemos vivido pensando en el pasado, en lo que hacíamos, en lo que éramos? Cuando el Señor está trabajando y cada día hace la obra para que seas más parecido a Cristo. Hoy eres más parecido a Cristo que ayer o tiempo atrás. Deja que el Señor continúe obrando. Dejemos de lado el pecado de la incredulidad. ¿Qué acaso el Señor no ha hecho cosas grandes en tu vida? El simple hecho de que estés aquí hoy es un testimonio del amor de Dios por tu vida. De cómo el Señor luchó y lucha y luchará por ti. Porque el Señor te ama y quiere lo mejor para tu vida. Entonces no cometamos el pecado del pueblo de Israel de olvidarnos las cosas de las cuales fuimos testigos. Más aún anhelemos cosas más grandes para las cuales el Señor nos está preparando. Oh, hermanos míos, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni enfermedades, ni problemas, ni circunstancias, ni personas. Y para que no quede duda alguna, Pablo dice, ni ninguna cosa creada. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo dudar de un Dios tan poderoso? ¿Por qué dudar de un Dios que lo sabe todo? Él conoce tu corazón, Él conoce tus circunstancias, Él sabe cuándo abrir su mano para que el raudal de la prueba atraviese esa mano y llegue a tu vida para perfeccionarte, para trabajar en tu carácter, para trabajar en tu vida, para arrancar todo aquello que no le agrada. Y créeme, si Él tiene que usar la enfermedad, si Él tiene que usar la necesidad, si Él tiene que usar circunstancias duras, lo va a hacer porque te ama. Porque el Señor a quien ama, disciplina. Y quiero que entendamos esto. No estoy diciendo que Dios al que ama castiga, porque la disciplina no lleva castigo. La disciplina lleva restauración y restitución de todo aquello que el enemigo nos ha robado. Porque el Señor te ama y tiene planes para tu vida. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos arrepentirnos. Escudriñar nuestro corazón y ver qué está en desorden. ¿Qué está en desorden en nuestra vida? Debemos tomar conciencia del llamado de Dios contra nuestro pecado. Y hoy más que nunca hay un llamado fuerte de Dios para tu vida en contra del pecado. Y no hay uno solo que diga, yo estoy libre de pecado. Solo Cristo. Solo Cristo. Hay pecado en nuestra vida, manifiesto y oculto. Hay pecado en nuestra vida que por más que tú quieras con una sonrisa ocultarlo, está carcomiendo tu relación con Dios y está evitando que su palabra sea cumplida en tu vida. Y hoy necesita ser dejado.
hoy necesita ser abandonado, hoy necesita ser confesado. Hermanos, es tiempo. Dejemos de lado cualquier cosa que vaya en contra de la institución matrimonial que tanto ama y valora el Señor. Debemos perseverar en hacer lo bueno. Es tiempo. ¿Sabes? Si por cualquier circunstancia tú has atravesado un divorcio, ¿sabes cómo sana el Señor tu relación en ese aspecto? El Señor puede sanar tu vida y puede poner una persona para ti, pero es más grande que eso lo que Él tiene para tu vida. Él quiere cuidar de tus hijos, porque Él no quiere que tus hijos pasen lo que tú has pasado. Y Él toma a tus hijos y Él se convierte en padre de tus hijos. ¿Qué mejor padre que el creador del cielo y de la tierra? Él cuidará de tus hijos, Él te proveerá, Él te esforzará. Si tú has pasado por un tiempo en el cual tu relación con los padres no era la adecuada, el Señor puede sanar todo eso, porque Él te toma por hijo. Él te toma por hija y te dice, con amor eterno te he amado. El Señor ama a los hijos pródigos, porque llama, no importa cuán profundo sea su pecado, no importa cuán profundo se hayas metido en cosas que no debería ser, hasta esa profundidad llega el amor y la misericordia de Dios y te atrae nuevamente a Él. No importa cuán duro pueda ser el corazón de tu esposo, ¿tú crees que el Señor no puede quebrantar ese corazón? No importa cuán duro sea el corazón de tu esposa, ¿tú crees que el Señor no puede quebrantar ese corazón? Yo quiero darte un arma poderosa hoy y no es nueva. Se llama oración. La oración literalmente puede mover montañas. Porque tenemos la fe del Hijo de Dios y tenemos los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de esa fe. Así que sanemos. Es tiempo de sanar. Si tú tienes una relación que no le agrada al Señor, es tiempo de volver a la santidad y a la pureza. Es tiempo de preservar el diseño que Dios tiene para el matrimonio. No más hombres de trato áspero y duro con la esposa y con los hijos. No más mujeres que no se sujetan al esposo en amor. No más hijos rebeldes. No más padres que no luchan por sus hijos. No más abuelos que toman el lugar de autoridad que no les corresponde. Es tiempo de familias entregadas al Señor. ¿Y qué crees? El Señor está restaurando familias hoy. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la ruptura, cualquiera sea la circunstancia que hay en el corazón, hoy el Señor está sanando eso. Tan solo necesitamos arrepentirnos y clamar al Señor, porque el Señor responde. Hermanos, dejemos de pecar deliberadamente contra Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y palabras. Dejemos de lado esto. ¿Cuántas veces nuestro trato a las personas no le dio la gloria al Señor? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo y conociendo nuestro pecado, lo hemos metido debajo del tapete, pensando que no iba a oler mal? Pero es un pecado que clama y necesita ser entregado al Señor. Es un pecado que no puede pasar de este día, porque el Señor quiere traer avivamiento a tu vida para cambiarla y restablecerla. Y por favor, si tú sabes hacer lo correcto, no evites que la obra de Dios sea manifiesta en tu vida. No evites que la obra de Dios quede sin efecto en ti. No nos hagamos indignos del llamado del Señor. Y por sobre todo, hermanos, dejemos de lado la incredulidad.
Porque el enemigo puede susurrar a tu oído, para ti no hay solución. No le creas, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Señor, porque Él es todopoderoso y su amor es eterno e infinito. Así que el Señor tiene grandes cosas para tu vida. No te centres en tus circunstancias. Céntrate en lo que el Señor tiene para ti. Dejemos la incredulidad, porque vivimos para un Dios que ya ha obrado con poder en tu vida y Él quiere continuar haciéndolo. Es tiempo de darle la victoria a Cristo y dejar que Él nos lleve a nosotros de victoria en victoria. Hoy vamos a compartir la Santa Cena y para hacerlo de manera digna, hoy más que nunca necesitamos confesar el pecado en nuestro corazón. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero pedirte que, sin importar lo que suceda a tu alrededor, es tiempo de intimidad tuyo con el Señor. Y yo estoy seguro que hoy Dios te ha hablado de manera directa al corazón. Lo ha hecho conmigo y lo ha hecho contigo, sin excepción. Tú conoces a qué pecado el Señor se está refiriendo en tu vida. Tú sabes qué pecado debes abandonar y confesarlo hoy. Y el Señor sabe cómo traerá bendiciones a tu vida. Cómo avivará el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de decir a la persona que tal vez has lastimado. No que tal vez, a la persona que has lastimado. Porque muchas veces en nuestra oración decimos, si hemos pecado contra ti. No, Señor, hemos pecado contra ti y nos arrepentimos. Hoy es tiempo de decirte lastimado y me arrepiento. Yo quiero que el Señor obre en mi corazón. Yo quiero que el Señor obre en mi vida. Y quiero ser diferente. Quiero ser como Cristo. Quiero que esa sea la medida para mi vida. Hoy puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos al cielo y decirle, heme aquí, Señor. Como aquel publicano que se presentó delante del templo y con temor de levantar la mirada, le rogaba al Señor, sé propicio a mí. Yo quiero decirte hoy que el Señor ya fue propicio a ti en la cruz del Calvario. Ya ha provisto todo lo necesario para que tu pecado sea perdonado. Tan solo necesitamos arrepentirnos. Hoy podemos decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy. He pecado en contra de ti. Necesito tu sanidad. Necesito tu transformación. Que la nueva criatura que tú hiciste en mí cuando soplaste vida nueva y eterna, comience a caminar. Comience a vivir en mí. Que sea Cristo para mí, mi todo. Ora, ahí donde estás. Abre tu corazón al Señor, deja que Él escudriñe tu vida y que saque a la luz los pecados que necesitas confesar. Deja que el Señor se manifieste en tu vida.